Quiero hacer una pregunta, no para que me la contestes en público, pero sí para que la pienses y reflexiones, y también para tomar decisión. ¿Has venido esta mañana dispuesto a glorificar al Señor Jesucristo? ¿Cuántos han venido, verdad, para eso? ¿Sabes lo que significa glorificar al Señor Jesucristo? Hay mucho que decir, pero comencemos por lo siguiente. Una manera de glorificar al Señor Jesucristo hoy, aquí, en este lugar, es que tú no te distraigas con nadie y escuches su palabra como Él te la está dando. Esa es una manera de glorificar al Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? La segunda forma de glorificar al Señor es tomar esta palabra y no olvidarla, sino que estemos disponibles, dispuestos a vivirla. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor de esa manera? Primero, escuchar la voz de Dios. Esa es una forma de glorificar al Señor Jesucristo. Prestarle atención a Él. Con todo el respeto, escuchar su voz. Y después estar dispuesto a vivirlo. Creo que tenemos que cambiar esa manera de venir a escuchar el sermón o el estudio o la charla o la enseñanza. Tenemos que cambiar nuestra actitud, porque por lo general nos centramos en el predicador y quizás por estar centrados en el predicador perdemos de vista que no es la palabra del predicador, sino que es la palabra del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Y a Él tenemos que escucharlo con mucha atención y con el deseo de hacer su voluntad para glorificar su nombre. Cuando glorificamos su nombre escuchando la palabra y viviéndola, estamos dando testimonio a los demás, y todos los demás que ven nuestra vida y nuestro comportamiento también glorifican a Dios. Y de esta manera santificamos el nombre de Dios. Así que los invito a eso, por favor. Para los que tienen la sana costumbre de tomar notas, el título de la enseñanza de hoy es Los peligros de servir a Dios sin Él. Los peligros de servir a Dios sin Él. Qué cosa rara, ¿verdad? Algo contradictorio. Servir a Dios sin Él. ¿Cuáles son los peligros? Me estoy refiriendo a los peligros de servir a Dios sin tener una comunión personal con Él, sin vivir para Él. Este estudio está basado en la historia de un rey de Judá que le sirvió como tal a Dios, pero que no tuvo una relación de comunión con Dios, ni vivió para Él, y tuvo un final desastroso. Todos los detalles de esta historia los encuentras en Reyes, segundo libro, capítulos 11 y 12. Toma nota porque no vamos a leerlos. Segundo libro, Reyes, capítulos 11 y 12. Y también en Crónicas, segundo libro, los capítulos 22, 23 y 24. Crónicas, segundo libro, capítulos 22, 23 y 24. Allí, si tú lees eso en tu casa, vas a complementar todo lo que vamos a estudiar acá. Y aparte de eso, creo que Dios va a seguir hablando a tu vida y tú vas a tener un panorama mucho más completo. Así que por favor, toma nota y estudia en tu casa esos pasajes. Aunque esta historia realmente produce tristeza, creo que vale la pena que la conozcamos y además la utilicemos como una lección para aplicarla a nuestras vidas en el día de hoy.
Cuando muchos pretendemos servir a Dios sin tener una vida de comunión personal con Él, sin estar sujetos a Él, sin vivir para Él, sin tener en cuenta debidamente la palabra, no solo para predicarla, sino para vivirla. Hoy muchos hacemos eso, en una forma u otra. Por eso espero que tú, que eres un hijo o una hija de Dios y que le sirves de una manera u otra, ya dando consejos, evangelizando, trabajando aquí en la iglesia, teniendo un cargo o no teniéndolo, de todas maneras vives como hijo de Dios y de alguna manera quieres servirle a Dios. Es bueno que examinemos todos los peligros de servir a Dios sin tener una relación íntima, personal, diaria con Él. Se trata de el rey Joás, rey de Judá. Y espero que esto nos sirva para reflexionar y para evaluar nuestra relación personal con Dios. Cuando Joás era un bebé, fue salvado de la muerte por su tía, la esposa del sacerdote Joyadá, en Judá. Eso lo registra Crónicas, Crónicas, segundo libro, capítulo 22, versículo 11, y lo leo en la Reina Valera contemporánea. Dice así, escuchen: pero al ver Josabet, hija del rey, que mataban a los hijos del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió, y a él y a su nodriza los resguardó en uno de los aposentos del templo. Fue así como Josabet, hija del rey Jorán y mujer del sacerdote Joyada, pues era hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Esto me muestra a mí el propósito que Dios tenía con este hombre. La orden fue dada por la reina de matar a todos los familiares, los hijos del rey que había sido asesinado. Y ahora esta señora toma a su bebé y lo esconde en el templo para salvarle la vida. Creo que no era nada más el amor de esta mujer, creo que era un propósito de Dios haciendo esto. En el versículo 12 del mismo capítulo, Crónicas, segundo libro, vamos a leerlo ahora en la Nueva Versión Internacional. Dice así: 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. 6 años. 6 años de vida. Así que cuando lo escondieron era apenas un bebé, en la forma en que Dios actuaba con la vida de este hombre. Si tú lees en segundo libro de Crónicas, capítulo 23, no vamos a leer, pero quiero que tú escuches esto. En ese capítulo, segundo libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 23, allí se narra con lujo de detalle cómo Joás fue coronado rey de Judá cuando apenas tenía 7 años de vida, bajo la asesoría total del sacerdote Joyadá, quien fue como su padre, su asesor y su guía espiritual hasta su muerte. Si quieres conocer los detalles de lo que acabo de decirte, lee el capítulo 23 del segundo libro de Crónicas.
Leamos ahora en el capítulo 24, Crónicas, segundo libro, capítulo 24, versículos 1 y 2, en la Reina Valera contemporánea. Y escucha esto: Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Zibiá y era de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo recto a los ojos del Señor. Es un detalle muy importante que vamos a conocer mejor en la medida que estudiamos la palabra. Ahora, en Crónicas, segundo libro, capítulo 23, Crónicas, segundo libro, capítulo 23, vamos a ver el versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Allí dice: allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Y aquí está todo el proceso que, como le dije, se encuentra en ese capítulo. Ahora vamos a Reyes, segundo libro, capítulo 11, versículo 17, en versión internacional. Aquí encontramos que después de la posesión del nuevo rey, se hizo un pacto delante de Dios. Y dice: luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Eso es lo que nos dice ese texto, y estamos siguiendo el orden como se fue desarrollando la posesión de este hombre, de este niño, como rey de Judá. Ahora que hemos visto estas generalidades y que ustedes pueden complementar al leer los capítulos que les dije, vamos a ver la razón del título del estudio de hoy: los peligros de servir a Dios sin Él. Vamos a ver algunas, no todas, algunas de las buenas obras, de los buenos actos del rey en su servicio a Dios. Ahora, cuando hablamos del rey sirviéndole a Dios, yo quiero que entendamos que a Dios se le sirve desde todas las posiciones que tengamos. No tenemos que ser pastores, ni servidores, ni evangelistas, ni cosa parecida, aún en posiciones políticas, como el caso de este rey, mayormente del pueblo de Dios. De manera que este rey estaba allí para servirle a Dios y servirle a la nación. Por eso vamos a ver de algunas de las cosas que sucedieron en sus actos. En Crónicas, segundo libro, capítulo 24, el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional dice: mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Ahí tenemos una descripción de que durante todo el tiempo que vivió el sumo sacerdote, el rey hizo lo que le agradaba a Dios. No están los detalles de todas las cosas, pero eso nos muestra que durante todo ese periodo de la vida del rey, de la vida del sacerdote, el rey le servía a Dios como debía ser. Bajo su reinado, en segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, vean lo que ocurrió. Crónicas, segundo libro, capítulo 23, versículo 17, Nueva Versión Internacional dice: entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Los reyes anteriores no habían hecho eso, pero este rey lo hace. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron
a Matán, sacerdote de Baal. Es una limpieza de la idolatría, acabar con el templo del Dios a quien el pueblo le servía. Y eso sucede durante el reinado del joven Joás. Igualmente, con el visto bueno del rey, el sacerdote restableció el servicio a Dios. Veamos esto en el capítulo 23, Crónicas, segundo libro, capítulo 23, versículo 18. Después, Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo como lo había ordenado David. El rey, recordando lo que está escrito, la reorganización del culto a Dios, del servicio a Dios hecho por David, llama a los sacerdotes, sin lugar a duda, con el visto bueno del rey, para reorganizar el servicio en el templo. Y todo esto ocurre durante el reinado de Joás. Joás, de una manera interesante y enfática, se interesó por la reparación del templo que estaba arruinado y olvidado. Veamos eso en el capítulo 24 de Crónicas, segundo libro, los versículos 4 al 6. Observen, dice: algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor directamente. ¿Quién lo decidió? El rey. Y fue una buena obra, ¿no les parece? El templo estaba arruinado, semidestruido, y este señor toma la iniciativa. Posiblemente él estaba ya entre los 17 y 20 años cuando esto lo hizo, 26 años. Pero observen lo que pasa. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Esta fue la orden que el rey le dio a los sacerdotes y levitas para que fueran a recoger dinero entre el pueblo de Judá y de los habitantes de Jerusalén. Pero los sacerdotes fueron negligentes y no lo hicieron. Esto molestó demasiado al rey, un buen punto para él. Entonces encontramos, dice: sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Estaba incómodo, estaba molesto y estaba interesado en la reconstrucción del templo. Buena obra, ¿no les parece? Díganme, ¿sí o no? Buena obra la de este hombre. Ahora observemos los versículos 9, 10 y 13 del mismo capítulo. Luego, no lo estoy narrando aquí, pero fue lo que sucedió. Los destituyó, les quitó este cargo. Entonces dice: luego mandó que se pregonara. Ese ya el rey toma de su cuenta, deja a los sacerdotes a un lado, a los levitas que no hicieron la obra, y ahora busca otra manera de hacerlo. Entonces dice: luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que se trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Allí el sacerdote contribuyó porque él
frecuentemente que el cobre estaba lleno, lo vaciaba y lo volvía a colocar para traer las ofrendas. Más adelante dice, los supervisores de la restauración trabajaron diligentemente hasta terminar la obra. Y hay un detalle aquí, repararon el templo del Señor y lo dejaron en buen estado conforme al diseño original. Buen trabajo, ¿no les parece? Buen trabajo. ¿Y quién tomó la iniciativa de hacer esto y de hacerlo bien hecho? ¿Quién tomó la iniciativa? Díganme. Joás, el rey. Vamos bien con él, ¿verdad? Pero ahora vamos a darle vuelta a la página y encontramos en los versículos 14 al 16 del capítulo 20 de segundo libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 24, versículos 14 al 16, nos narra aquí la muerte del asesor espiritual de Joás. Y dice, todos los días mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió, tenía 130 años. Oigan este detalle. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Qué buen testimonio el del sacerdote. Fue sepultado en el lugar donde se sepultaban los reyes, porque había servido bien, porque había hecho bien las cosas para Dios. Pero ¿qué sucede después de esto? ¿Qué pasa más adelante? Aquí viene ahora el desastroso final del rey Joás después de la muerte de su asesor. Leemos en el capítulo 24, Crónicas, segundo libro, capítulo 24. Vamos a leer los versículos 17 al 19 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. ¿Quieren seguir? Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, la gracia, la misericordia de Dios, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Si usted analiza el caso, los dos casos, el anterior, las iniciativas del rey, el pueblo las seguía cuando estaba haciendo las cosas bien. Ahora cuando comienza a hacer las cosas mal, comienza él, la cabeza visible, a hacer lo malo, el pueblo lo apoya a él. Y él se aparta del templo, se aparta de Dios, y el pueblo se aparta del templo y se aparta de Dios. Porque el líder así los está guiando, es la influencia del líder. Quiere decir, amados míos, que cada líder que le sirve a Dios tiene una responsabilidad inmensa sobre aquellos que dirige. Que cual sea su relación con Dios, así va a ser su influencia para el grupo que dirige. Si anda bien delante de Dios ese líder, si ese líder
anda bien y busca del Señor y es un hombre de Dios, un hombre del secreto de Dios, eso es lo que va a hacer con su cuerpo de líderes, con equipo de trabajo, con el grupo donde trabaje, en este caso de la iglesia, el grupo de apoyo donde trabaje. Fue triste esto, pero es la realidad y es lo que sucede con la influencia de los líderes ante sus dirigidos. Y aquí viene lo peor, bueno, no sé si lo peor, pero es la parte más cruel que encontramos en un hombre que supuestamente le servía a Dios, aunque Dios lo llamó para que le sirviera, lo escondió, lo cuidó, lo protegió, lo puso en la dignidad de ser rey de Judá y sentarse en el trono donde David se había sentado. A pesar de esto, él tuvo un hombre que era el sacerdote, el esposo de la mujer que cuidó del niño, que lo crió. Lo criaron él y su esposa, lo criaron, eran como su padre, su protector, su maestro, su instructor, el que le enseñó los primeros pasos de su temor a Dios como sacerdote. Veamos lo que sucedió, lo que hizo este rey. Se encuentra en capítulo 24, Crónicas, segundo libro, capítulo 24, los versículos 20 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Aquí encontramos que él ordenó la muerte del hijo de quien había sido su padre y su guía espiritual. Dice el texto: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joaida, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandamientos, los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Yo quiero resaltar de la pregunta que hace el profeta de Dios, quiero resaltar esta pregunta: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? ¿Por qué impiden? ¿Por qué ustedes han desobedecido las directrices de Dios? ¿Por qué ustedes no están siguiendo las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios? Lo cual equivale que es su propia prosperidad. Así que al apartarse de la palabra de Dios, apartarse de las enseñanzas de Dios, apartarse de Dios, es apartarse de su bendición, que es la que verdaderamente prospera al hombre. Y el profeta les dice esto. Veamos qué ocurre entonces. Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Para bendecir al hombre, la iniciativa es de Dios, ¿cierto o no? Para apartarse del hombre, de Dios, la iniciativa es del hombre. La responsabilidad que tenemos que tomarla en cuenta. Dios me buscó a mí, me bendijo a mí, te buscó a ti, te bendice a ti, quiere prosperarte, quiere que tú vivas para Él en todo sentido. Pero tú tomas la decisión de seguirlo o de apartarte, de serle fiel o de serle infiel. Y con esa decisión que tú y yo tomamos va a depender la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es lo que dice la palabra. Ustedes decidieron apartarse de Dios y Dios ahora se ha apartado de ustedes. Hoy vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, pero nos escondemos bajo la gracia para justificar que Dios es amor, que es justo, que es bueno,
y que no me va a abandonar a pesar de lo que haga. Y eso es una falacia, es una mentira, es una mala interpretación de la gracia. Porque la gracia de Dios incluye la obediencia del hombre a la gracia de Dios. Y la obediencia del hombre a la gracia de Dios no es con las fuerzas del hombre, sino con el poder del Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Me hago entender? Tiene que armonizar, tiene que haber un propósito. Dios me da la gracia, me da su Espíritu, me da su palabra, vivo conforme a la gracia, me esfuerzo en la gracia, como dice Pablo a Timoteo, para no apartarme de Dios, para no vivir una vida como yo quiero vivirla. Y hay que aprender de la Escritura. Sigue diciendo el texto, entonces los líderes tramaron matar a Zacarías. Oigan, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. ¿Quién lo ordenó? ¿Y dónde lo mataron? En el lugar sagrado, en el lugar consagrado a Dios. ¿Quién era este profeta, este Zacarías? Era el hijo de quien fue el protector, el padre, el guía, el hombre de Dios que lo dio todo para proteger la vida de Joás. Pero el apartarse de Dios endurece el corazón. Y el convertirse en un religioso, peor. Y cambiar a Dios por otro Dios que no es Dios, peor. Amados, es muy probable, escúchame con atención, que tú no te postres delante de ninguna imagen ni de ningún Dios, otro Dios. Pero, sin darte cuenta, sin tenerlo en cuenta, es posible que el dinero sea tu Dios. Es posible que cuando no tienes dinero, sufres, te angustias. Y te das cuenta que para obtener el dinero que necesitamos, se sacrifica todo, se corre, se duerme mal, se trabaja mucho, se cumplen los deberes allá en la empresa para tener el dinero. Pero cuando vemos nuestra relación con Dios, no hay esfuerzo personal, no hay sacrificio, no ocupa el primer lugar. Así que es bueno que reflexionemos. El dinero no puede ser nuestro Dios, ni nuestro amo. El dinero es un instrumento que Dios nos da en bendición para bendecirnos, para que lo amemos a Él, para que le sirvamos a Él. Y cuando falta el dinero por algún motivo u otro, el que lo suple, el que prospera es Dios y no el dinero. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Ahora escúchenme, no es la opinión del pastor Luis Sánchez. Recuerden que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, que es la que nos instruye y la que nos guía por el sendero por donde debemos andar. Pero también hay otros dioses que están ocupando en la vida de muchos el lugar que le corresponde a Dios. El trabajo, la novia, el novio, los estudios. Hay que ser responsable con todo. Hay que ser responsable con la esposa, con los hijos, con la novia, con el novio, con el trabajo, con las responsabilidades. Hay que ser responsable. Pero el primer lugar lo debe ocupar Dios. Y no de vez en cuando, sino todos los días, en todo momento. Eso fue lo que le pasó al rey. No tenía un compromiso personal con Dios. No vivía una vida consagrada. No vivía para Dios. Y ahora acaba con la vida.
de su hermano de crianza. Vamos a leer nuevamente. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Veamos ahora ese final. Capítulo 24, versículos 23 al 25. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. ¿Están oyendo? ¿Están observando todo lo que pasó? ¿Y sabe qué más sucedió? Luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Y el botín, ¿qué quiere decir? Todo lo que recogieron del pueblo, de la gente, del templo, el oro del palacio, todo ese botín lo recogen y se lo mandan al rey de Damasco. Fueron arruinados completamente, destruidos, derrotados. Y mire lo que sigue diciendo: aunque los arameos atacaron con un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Sufrió el pueblo el pecado de su líder. ¿Es así o no es así? ¿Es lo que dice la Escritura, sí o no? Líderes, conmigo incluido, por favor, la responsabilidad que tenemos es grande, mayúscula, con el Señor. Y todos aquí le servimos al Señor de una manera u otra, y es nuestra responsabilidad mantener una verdadera y genuina relación personal con el Señor. ¿Qué más ocurrió? Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. ¿Cuál fue el final de ese rey? ¿Cuál fue el final del rey? Lo pueden apreciar. ¿Era o no era un servidor de Dios? Ayúdenme, ¿era o no era un servidor de Dios? ¿Por qué se desvió? Porque no aprendió a conocer a su Dios. ¿Sabe? Cuando llamó a los sacerdotes para ordenarles que repararan el templo, ¿sabe lo que les dijo? ¿Sabe cómo les dijo? Recojan el dinero para que reparen el templo de su Dios. Así les dijo. Para que reparen el templo de su Dios. Y era el tiempo cuando estaba haciendo las cosas buenas, supuestamente. Les pregunto, ¿les ha hablado el Señor hasta ahora? ¿Les ha hablado? ¿Les ha ayudado a reflexionar? ¿Qué clase de servicio estamos ofreciéndole al Señor? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación con que le servimos al Señor? ¿Cómo es la relación personal de tu vida con el Señor? Vamos a sacar algunas conclusiones.
¿Qué lecciones podemos sacar y aplicar para nosotros hoy? Primero, Dios le preservó la vida a Joás, el sacerdote, un hombre de Dios, lo crió, le dio instrucciones, lo ungió como rey de Judá y lo sentó en el trono de David. ¿Es cierto o no es cierto? Crónicas capítulo 23, versículo 3, segundo libro, dice: entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo, aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Cuando este sacerdote murió, esto es un cálculo que yo hago, la Biblia no me da todos los datos, pero es un cálculo que hago. Puede estar errado, es un estimativo mío. Cuando el sacerdote murió, el rey Joás debía estar entre los 37 y 40 años de edad. Quiere decir que si estaba en los 37 años, había vivido con el asesoramiento de su padre espiritual 30 años. 30 años donde recibió las mejores instrucciones. 30 años al lado de su guía espiritual, quien le enseñó las escrituras, la palabra de Dios. Así que él no era un ignorante de la palabra de Dios. Él conocía, al menos en teoría, a Dios, pero parece que el rey era apenas un religioso en una experiencia personal sin Dios. Parece que nunca se refirió a Dios como su Dios. Cuando reunió a los sacerdotes en el versículo 5 del capítulo 24, reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. No dijo de mi Dios o de nuestro Dios. Cuando fue sitiado por el rey de Asiria, segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 18, mire lo que dice: no consultó a Dios cuando fue amenazado con guerra. Entonces dice este texto, Reyes, segundo libro, 12, 18, versión internacional: por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo reencontrar entre los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Todo su dinero, todo el oro, todo lo que había sido consagrado a Dios, cuando el rey de Asiria, lo sitia, en vez de recurrir a los profetas y recurrir a Dios para buscar la respuesta de Dios, lo que hizo fue tomar todo esto para pagarle al rey para que el rey se fuera. Eso es lo que nos dice esta escritura. Pero no consultó a Dios. Me parece que el sermón que el Señor Jesucristo predicó, que se le conoce como el Sermón del Monte, tiene unos apartes que pueden ser la parte concluyente y aplicativa para tu vida y mi vida esta mañana. Así que con todo el cuidado los invito a buscar en Mateo 7, 18 al 23 en la Nueva Versión Internacional. Y con esto vamos terminando. ¿Están conmigo? Yo quiero que me presten toda su atención. Y ustedes verán ahora
si se aplica o no se aplica. Mateo 7, 18 al 23 en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo, el Cristo de la gracia. Mire lo que dice. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Esta perfecta ilustración está hablando de un ser humano. Si el ser humano es bueno de su corazón, desde su propio ser, sus frutos van a ser buenos. Si es malo, sus frutos van a ser malos. Dice Jesús, todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y préstenme atención ahora, porque aquí viene lo bueno. Escuchen. Después de decir esto, Jesús añade: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Les queda claro? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos creen que esa palabra está vigente? ¿Cuántos creen que esa palabra es de Dios? ¿Cuántos creen que esa palabra es para nosotros en el día de hoy? Para todos los hijos de Dios, para todos los que le servimos de una manera u otra. No solamente para los pastores, para cada hombre y cada mujer que es un hombre de Dios, una mujer de Dios. El Señor está advirtiendo lo que puede ocurrir con un hombre, con una mujer religiosa, con un hombre, con una mujer que pretende servirle a Dios sin tener intimidad con Dios, sin vivir una vida que le agrade a Dios, sin obedecer a Dios, sin vivir para Dios. Por eso es como si el Señor Jesús hubiera dicho en este caso: a mí me consta lo que tú estás diciendo. A mí me consta que tú hiciste muchas labores. A mí me consta que serviste noche y día. A mí me consta que predicaste. A mí me consta que sanaste enfermos. A mí me consta que echaste fuera demonios. Eso me consta. Yo lo sé. Pero esas eran tus obras, no las mías. A ti yo no te conozco. No sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Lo que sucede, los peligros de servir a Dios sin tener una relación íntima con Él. Quiero decirles algo. A veces le servimos a Dios sin examinar las motivaciones. Una motivación errada puede ser la de agradar a los hombres. Otra motivación errada puede ser la de que la gente hable bien de mí y del líder. Qué hombre, qué mujer tan espiritual. Cómo predica, cómo enseña, cómo vive, cómo hace las cosas. Impresionamos a los hombres, pero desagradamos a Dios por no tener una relación íntima con Él. No glorificamos al Señor Jesús. No santificamos el nombre de Dios. Y en vez de ser una bendición para la gente, terminamos siendo una maldición.
Porque cuando la gente se da cuenta de la realidad de nuestra vida, entonces dicen, no vale la pena. Si Él nos dijo esto y nos enseñó esto y mira que hace otra cosa. Eso es lo que nos ocurre cuando tratamos de servirle a Dios sin vivir para Él, sin tener una relación permanente, diaria, constante con Él. Y hoy el reto es, por encima del servicio, eres tú, soy yo. El Señor Jesucristo, lo he dicho yo varias veces y lo repito hoy, el Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz por las obras tuyas y por las obras mías, ni por el ministerio de nadie. Él vino a morir por ti. Y cuando Él venga, te viene a buscar a ti, no tu obra, no tu servicio. Para que tu servicio, para que tu adoración, para que todo lo que hagas agrade a Dios, tiene que partir de la intimidad con Dios. Porque Dios ha dispuesto que a nosotros, sus hijos, nos ha dado su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que obre a través de nosotros, con el propósito de que lo que hagamos, lo hagamos bien y para la gloria de Él, dando fruto que perdure cuando lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios. ¿Me hago entender, amados? Y repito, no piensen ustedes, qué bueno sería que este pastor predique a un grupo de pastores. No, Dios no me ha mandado a predicarle a un grupo de pastores, sino a un grupo de hijos suyos que están aquí y que Él quiere lo mejor de Él. Por eso te invito que examines tu vida bajo la mirada y el concepto de Dios. ¿Cómo es tu relación personal e íntima con Él? ¿Cómo es tu sujeción a Dios? ¿Cuál es tu humildad y tu obediencia? No solo delante de los hombres para impresionar a los hombres. ¿Cómo es tu vida íntima con Dios? Yo les confieso una cosa. Lo que he venido haciendo con mucha frecuencia últimamente, y Dios ha hecho cosas nuevas en mi ser, a la luz de su palabra, de su promesa en el Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo y el mulo sin entendimiento. Yo le doy gracias a Dios porque no ha sido el esfuerzo mío, es la gracia de Dios para conmigo y para con la iglesia. Y eso es lo que estoy invitándolos a ustedes, que cada uno procure tener una mejor relación con el Señor. Por eso les decía al principio, una manera de glorificar a Jesucristo es prestarle atención a su palabra. Una manera de glorificar a Jesucristo es atender su palabra y vivir conforme su palabra, al precio que sea. Pero Él no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu. En la semana de oración hablamos de la oración. Y a propósito de esto, las 6 conferencias, las 6 charlas que se dieron ya están en la página. Búsquenla allí y escúchelas de nuevo. Y si usted no vino a la semana de oración, escúchelas con mayor razón. Porque es a través de la oración que usted va a lograr un encuentro mayor con el Señor. Por tanto, termino diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, es urgente que recuerdes los peligros de servir a Dios sin tener y mantener una relación íntima y personal con Él. Por eso te animo a volver con cuidado al capítulo 15 de Juan. Anótalo, vuelve con cuidado como si no lo conocieras, con un corazón abierto, con una actitud de humildad, disponible para oír la voz del Señor Jesús en Juan capítulo 15. Colóquense de pies, por favor. Préstenme su atención, escúchenme, voy a decirles algo especial, pero necesito que me escuchen, no se distraigan.
tú hoy no has recibido la palabra del pastor Luis Sánchez, tú y yo hemos recibido la palabra del Señor. Y esa palabra de Dios va a producir efectos poderosos en tu vida y en la mía, si con un corazón de fe y de humildad decidimos creerle a Dios y obedecerle, viviendo conforme su palabra. El profeta antes de morir le dijo: ¿por qué se han apartado de la palabra de Dios y de lo que verdaderamente les puede prosperar? Dios ha sido demasiado bueno con todos nosotros. Y cada vez que nos habla al corazón, al alma, al espíritu, a nuestro ser. Insisto en esta observación: examina tu vida. Dile como David: examíname, examina mi corazón, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad. Quiero tener tu aprobación, no la mía, no mi opinión de mí mismo. Quiero tener tu opinión de mí. Examíname y guíame por el camino correcto. No lo olvides, hazlo. Y deja que el Espíritu de Dios sea el que te dé la aprobación de lo que estás haciendo bien y también de lo que todavía sigues haciendo mal. Pero cuando el Espíritu de Dios te muestra lo que anda mal, renuncia, 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 corre, apártate, huye y escóndete en el Señor, para que el Señor te dé la fuerza y el poder para ser un vencedor. Dios quiere bendecirte a ti personalmente, aún más de lo que tú has sido bendecido. Dios quiere revelarse a tu vida. El que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo le amaré. Mi Padre le amará. Y yo, Jesucristo, me manifestaré en él. El que tiene mi palabra y la vive, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Pero el que tiene mi palabra y no la vive es como aquel que edificó su casa sobre la arena, que cuando vienen las pruebas y las luchas, todo es destruido. En cambio, el que tiene mi palabra y la obedece es como el que edificó sobre la roca, y la roca es Cristo. Venga lo que viniere, allí se mantiene firme. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Y que seas un hombre, una mujer totalmente humilde y obediente a la palabra del Señor. Padre Santo, aquí estamos esta mañana agradeciéndote tu amor, porque si no nos amaras como nos amas, no nos hubieras prolongado tu misericordia hasta el día de hoy. Pero por amor de ti mismo y de tu propio nombre, eres fiel a tu palabra. El pueblo de Judá andaba en pos de otros dioses, pero tú insistías en mandarle el mensaje, la advertencia, los profetas, y ellos no quisieron oír a los profetas. Padre, te pido que cuides de nosotros, que sí escuchemos tu palabra y hagamos lo que tú quieres a través de tu palabra. Padre Santo, bendice a tu pueblo, Señor. Levanten sus manos en una actitud de recepción, de recibir, y dejen que el Espíritu de Dios en este momento les dé convicción de la palabra, les dé seguridad de la palabra, les dé seguridad del amor de Dios. Que el Espíritu Santo les dé
una actitud de humildad para recibir esta palabra, para atesorarla, para guardarla en su corazón, para que esta palabra germine en sus vidas, en la vida de cada uno de nosotros, y produzca lo que Dios ha determinado que ella produzca. Padre Santo, gracias por esta bendición especial. Gracias por tu amor. Gracias por tu justicia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú viniste a este mundo lleno de gracia y de verdad. Y de tu gracia y de tu verdad hemos tomado hoy por ti gracia sobre gracia. Y tu palabra nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Refugio nuestro, Señor nuestro, permítenos acudir a ti y buscar esa relación íntima diariamente contigo. Porque sé que estás dispuesto para hacerlo. Si no lo estuviera, no nos llamaras. Gracias por lo que ya estamos dando los primeros pasos en esta relación contigo. Permite, Señor, que avancemos cada día más y mejor para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Antes que venga la persona que va a dar las informaciones, déjeme decirle lo siguiente. El día 17 de enero del año en curso, estuvo aquí. Escúchenme, atiéndanme, por favor. El día domingo 17 de enero del año en curso, estuvo aquí la pastora Ruth Mesa de Atencia y nos predicó un tema titulado Un nuevo comienzo. Ayer, mientras oraba, oí la voz del Espíritu que fuera a escucharlo. Me paré y lo escuché, lo busqué en la página y lo escuché. Y yo quiero hoy decirte que hagas lo mismo. Escúchalo en la página, Un nuevo comienzo, pero escúchalo, sin teléfono, sin nada, tú solito. Escúchalo en la página. Un nuevo comienzo. Y nos va a servir para ver todo lo que Dios nos dijo a través de su sierva ese día, cuánto estamos obedeciendo y cuánto no hemos obedecido. Y de esa manera volver al camino del Señor. Los que tienen WhatsApp, yo se lo envié ayer. Ahí lo tienen, escúchenlo. Y los que no tienen, entren a internet, a la página de la iglesia, radio.igliavid.org, y ahí donde están los videos, busque hacia abajo hasta encontrarlo. Va a ser de beneficio y de restauración para sus vidas en Cristo Jesús. Háganme un favor, me gustaría estrechar la mano de cada uno de ustedes. Háganlo por mí, estréchenle la mano a la persona que está a su lado. Hágalo por mí, allí. Es mi identidad con ustedes y me deseo que Dios los bendiga mucho. Ahora sí, den un aplauso al Señor.